Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis y hoy vamos a hablar del sistema educativo y el desarrollo científico y tecnológico en el país. Al igual que el tema anterior es controversial, es polémico, va a suscitar muchos, y espero que suscite en ustedes muchos pensamientos contrarios a lo que hasta el momento nosotros sabemos del sistema educativo. Lo vamos a dividir en tres fases. Primero vamos a analizar el contexto histórico que rodea a la conformación del sistema educativo. Luego vamos a pasar a las cifras que proponen las diferentes organizaciones y organismos no gubernamentales y organismos internacionales con respecto a la educación en México. Y por último, los retos que tendría que afrontar nuestro sistema mexicano educativo, que actualmente vive una coyuntura histórica, por cierto, que también va a haber una reflexión al final. Empecemos. Las cifras son alarmantes cuando México consolida ya su independencia. Recordemos que la consolidación de la independencia se gesta en 1821. Un año después, Agustín de Iturbide decide traer la escuela lancasteriana a México. Esta escuela lancasteriana tenía un reto impresionante, como dirían los comentaristas deportivos, ya que el 90% de la población a principios del siglo XIX estaba en analfabetismo, en un estado de analfabetismo. Es decir, la primera política educativa no era hacer grandes científicos o mejorar la calidad educativa, no, se centraba en atacar y acabar con el analfabetismo en México. Por eso es que los pasos que ha dado poco a poco el sistema educativo son graduales, porque se ha solucionado y solventado problemas que en naciones anteriores tenían en el siglo XV y XVI y nosotros empezábamos apenas a solucionarlo en pleno siglo XIX, debido a la consolidación de la independencia. Ahora, a mediados del siglo XX se fundan y se desarrollan las principales universidades públicas de nuestro país. Si bien la UNAM ya existía con anterioridad y existía escuelas de educación superior como el Colegio de Minería, el Colegio de Cirugía, la Universidad Pontificia de México, etcétera, no tenían el impacto poblacional que se necesitaba para ese entonces, pero con las políticas populistas de presidentes como Lázaro Cárdenas del Río, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, las universidades públicas van a proliferar ya no solo en la capital, sino también van a tratar de irse a los estados de la República. Estas universidades van a jugar un papel fundamental, ya que permiten que los estudiantes que hasta ese momento solo tenían una ocupación hasta la preparatoria pudieran seguir con sus estudios. Pero una cosa es entrar a la universidad y otra cosa es encontrar trabajo. Más adelante hablaremos de esto. En la década de 1980, en promedio, la escolaridad de la población mexicana, llámese ámbito rural o ámbito urbano, estaba en cuarto grado de primaria. ¿Por qué? Porque antes, recuerden que la educación obligatoria solo llegaba hasta la educación básica, en específico en primaria. Ya con el avanzar de las décadas y viendo las necesidades de perfeccionar y aumentar la profesionalización de la mano de obra en español, hacer que los obreros, los trabajadores, que somos todos nosotros, tuvieran mejores condiciones educativas, se eleva el rango de educación obligatoria a la media superior. Entre 1940 y 1950 aumenta el funcionamiento de las escuelas normalistas. Hijos, no se puede entender un sistema educativo sin antes apropiar a los maestros de las herramientas y recursos didácticos necesarios. La culpa entonces es del gobierno, es de los maestros, es de los estudiantes, es de los padres de familia. Todavía no entraremos en ese debate, pero tenemos que ser objetivos en el contexto histórico. México recibe un sistema educativo que necesita desde el siglo XIX solventar problemas bastante fuertes como el analfabetismo. Hablemos entonces de las cifras actuales. De acuerdo a cifras de la UNESCO, en México existen 34 millones de personas con un rezago educativo. ¿A qué hace referencia el rezago educativo? Que a lo mejor no terminaron la preparatoria, no terminaron la universidad, quedaron truncos en alguna de las carreras o posgrados posteriores que intentaron tomar. También
En la actualidad en México existen 7 millones de analfabetas en el país, es decir, la misión principal del sistema educativo partiendo desde el siglo XIX no se ha completado. Y es que también México es completamente un contexto difícil de entender tanto social como geográfico, ya que socialmente en el siglo XIX había una cierta resistencia tradicional también por parte de las autoridades religiosas de no permitir a las autoridades educativas completar su función. Esto se va a agravar durante la Guerra Cristera y durante los gobiernos posrevolucionarios. Ahora, otro gran problema que tiene México para llevar a todos los rincones de su país la educación, pues es la geografía, ¿no? Estamos rodeados de montañas, de cerros, de todo el tipo de relieve que ustedes hayan estudiado en geografía existe en México, y eso dificulta en gran medida la cobertura total del sistema educativo. Actualmente hay 1.4 millones de niños sin poder asistir a la escuela. Esto quiere decir que de los 128 millones de habitantes, 1.4 millones de ellos que son niños no pueden asistir a ningún instituto educativo, ya sea por tres razones: condiciones sociales, condiciones económicas o condiciones geográficas y culturales. Cuatro, perdón. Ahora, de acuerdo a la UNESCO, de cada 100 niños que entra a la primaria, este es un dato tristísimo, de cada 100 niños que entra a la primaria, solo 2 logran consolidar un posgrado. Estamos hablando que el 98 niños o el 98% de los niños no logran culminar un posgrado. Esto es alarmante, ya que nos permite identificar que la educación superior no cubre como tal una obligación ni por parte del Estado ni por parte de la población para ser culminada. ¿Esto a qué nos lleva? A que las condiciones laborales bajo las cuales trabajen estas personas, estos 98 niños, no sean las necesariamente disponibles y sanas para poder realizarlo. Hablemos ahora de la OCDE. En la población indígena, esto es también muy malo. En la población indígena el analfabetismo llega al 50%. Es decir, acuérdense de nuestras clases anteriores, yo les había dicho que en México había alrededor de 10 millones de indígenas. Estamos hablando de que 5 millones están en analfabetismo y se supone que son 7 millones en total en todo el país, por consiguiente 5 millones son indígenas. Es alarmante porque una vez más recaemos en lo mismo, en lo que hemos dicho en clases, en sesiones virtuales. Sin duda alguna, el sector más vulnerable de nuestro país son los indígenas. Solo el 1% de la población total de los indígenas llega a la universidad, pero también hay que sentirnos muy orgullosos porque ese 1% ha llegado a los lugares más lejanos posibles en el ámbito profesional. Desafortunadamente México ocupa un lugar predominante en el mal o en el bajo aprovechamiento en matemáticas y lectura en todas las naciones. ¿A qué se debe esto? A que el mexicano no tiene una cultura del estudio como tal. Aquí empezamos ya con las reflexiones, chavos. Ni toda la culpa es del sistema educativo, ni toda la culpa es de los maestros. También hay que compartir la culpa. Tanto los padres de familia como los niños en ocasiones no forjan el hábito de la lectura. Y el forjar hábitos es en casa. Reforzar los hábitos y los aprendizajes se hace en la escuela. Por eso es que se tienen bajos aprovechamientos en matemáticas y lectura. No por eso quiere decir que todos los mexicanos no sepamos contar, tampoco leer ni escribir, sino que nuestro aprovechamiento está por debajo de los índices permitidos. Ahora, un dato que hay que resaltar es que México destina más o menos el 6% de su Producto Interno Bruto anual a el sistema educativo. Desafortunadamente no es suficiente. No es suficiente porque el 90% se queda en cubrir los salarios de los funcionarios. Y en México, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el que está más arriba es el que recibe más, el que está más abajo es el que recibe menos. De ahí que esta misma organización delibere que los maestros mexicanos son de los peor pagados en América Latina. Aquí voy a reafirmarlo con una frase, lo dijo en su momento Plutarco Elías Calles. Si el maestro se preocupa por lo que va a comer el día de mañana, difícilmente se va a preocupar por lo que va a enseñar. Lo dijo Plutarco Elías Calles a principios del siglo XX. Estamos en el siglo XXI
y no hemos mejorado las condiciones laborales de los maestros. Por eso es que también es un conjunto de muchas condicionantes que no permiten que el sistema educativo florezca. Solo el 22% de los estudiantes universitarios llega a graduarse. Como les venía diciendo, de ese 22%, solo el 2% llega a un posgrado. Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene el Estado mexicano? Los retos son muchos. El primero es terminar con la fuga de cerebros. Talento hay en México y muchísimo. Impresionante el talento que tenemos los mexicanos para solventar las crisis. Tanto así que en menos de 15 días el sistema educativo mexicano se propuso una estrategia para combatir el COVID y seguir desarrollando los aprendizajes en los chicos. Eso es talento, chicos. Y hay que reconocer a cada uno de los maestros que lo están haciendo. 2. Mejorar la infraestructura. Sin duda alguna, se necesita mejorar la infraestructura de las escuelas públicas para que puedan verse inmersas en el desarrollo educativo, porque propuestas hay muchísimas y muy buenas, pero desafortunadamente las propuestas no se consolidan en acciones, debido a que las aulas en las escuelas públicas no cuentan con un cañón o con la tecnología suficiente, o a veces ni siquiera cuentan con bancas o pizarrones. 3. Mejorar las condiciones laborales de los maestros. Esto es fundamental, chicos. Cuando entendamos que un jugador de fútbol tiene que ganar menos que un maestro y que a un maestro se le tiene que dar ese respeto y ese prestigio, entonces los maestros van a hacer su labor de forma condescendiente, de forma responsable. Si los maestros tienen que estar pensando en cómo solventar su situación económica, difícilmente van a crear estrategias para poder permear en los chicos el aprendizaje. 4. Realizar planes y programas regionalizados. Esto sirve a función del problema que se tienen con las comunidades indígenas en el sistema educativo. Si bien ya se propone que maestros que hablen una lengua nativa o una lengua indígena sean los maestros que vayan a comunidades rurales, aún falta mucho por progresar. 5. Mejorar las condiciones del empleo para aquellos que se gradúan. Porque sí, hay muchos chicos que llegan a la universidad, pero desafortunadamente la terminan y no hay dónde emplearse. Eso nos provoca una ineficacia del sistema educativo. ¿Por qué? Porque por mucho que tú crees universidades de alto prestigio o que empieces a crear preparatorias, secundarias y primarias para que la población pase al 100% de cobertura, dato, México en primaria tiene el 98% de cobertura y en secundaria el 92% de cobertura. De nada sirve entonces si cuando estos chicos salgan no tienen en qué emplearse. Hay que mejorar los empleos y las condiciones de los empleos. 6. Aumentar la capacidad tecnológica y científica de las universidades. Esto es fundamental porque nos quejamos de que en México no hay ciencia. Sí, no hay ciencia porque no se apoya en su momento, ¿no? Porque para que nosotros creemos excelentes científicos tiene que haber ese presupuesto suficiente para realizarlo. Pero repito, mientras ese presupuesto se siga quedando arriba y no permee abajo, difícilmente vamos a lograr superar estos retos. Espero que les haya gustado el video, tuve que hacerlo muy rápido. No se van sin antes su actividad. La actividad es muy sencilla, quiero que ustedes me escriban una reflexión de 10 renglones en el que me identifiquen la situación actual del sistema educativo y lo que ustedes podrían hacer o lo que ustedes pueden proponer para mejorarlo. Cuídense mucho, chicos. Y antes de irme quiero darles una reflexión. Momentos extraordinarios requieren de medidas y personas extraordinarias. Agradezcan a sus maestros que se están esforzando por darles en este momento lo mejor. Nos vemos, chicos, cuídense.